Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Hoy vamos a hablar de los planes. ¿Cuántos tienen planes? Tal vez usted diga, no, yo tenía el plan de ir en estos días a una playa, pero la cuarentena me dañó los planes. Tal vez usted diga, no, tengo el plan de construir mi casa, tengo el plan de estudiar, tengo el plan de montar una empresa. Y generalmente estamos haciendo planes. Pero los planes, por buenos que sean, van a tener obstáculos o tropiezos. El plan del personaje que vamos a empezar, del que vamos a empezar hablando, era predicar el evangelio, llenar el mundo con la palabra del Señor. De hecho, lo logró. Pero Él nos habla de los obstáculos, y nos habla de esos obstáculos para que tengamos presente que también nosotros los tendremos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. ¿Dicen amén? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo le parece? Mire cómo Él nos habla del plan que tiene. Pudiéramos decir, para incluir en el tema, no, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Cuál tesoro? Usted dirá, pastor, la salvación, pastor, el Espíritu Santo. Yo quisiera relacionarlo con el plan superior de Dios, o el superior plan de Dios. Ese es el tesoro. ¿Y en dónde está ese tesoro? En vasos de barro, que es su vida y la mía. Pero más adelante, dice el apóstol, vienen dificultades como la tribulación, como los problemas, como la persecución que se llevaba en su tiempo. Y está, digamos que el enfrentamiento de el plan de Dios, el superior plan de Dios, por cumplirse a pesar de los obstáculos, que ya iremos detallándolos poco a poco. Nosotros sabemos que Dios tiene un plan con nuestras vidas, que Dios tiene un plan con la humanidad. ¿Dónde encontramos ese plan? Aquí está escrito. Este es el plan, es la hoja de ruta que Dios tiene para que se cumpla el propósito que ha establecido para su vida, para mi vida y para la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermoso, hermanos, que cuando conocemos al Señor, conocemos su salvación, somos revestidos de su presencia, aprendemos a alabarle, nos enamoramos de la vida eterna, pero también Dios nos revela sus planes. Sus planes. Se dice que hay personas que escriben sus planes, escriben sus sentimientos más profundos y más secretos en un diario. Pero resulta que Dios nos dejó su diario personal para que nosotros supiéramos cuál es su superior plan. Pero tendrá obstáculos, y no voy a profundizar en los obstáculos que el apóstol Pablo nos está escribiendo. De hecho, no voy a extenderme tanto, sino que voy a hablar solamente de dos cosas: los obstáculos principales que tiene el plan de Dios. Voy a empezar con el más fuerte, con el más grave, con el más difícil de superar. Vaya conmigo a Isaías capítulo 55, versículo 8, y ahí usted lo va a encontrar. ¿Cuál es el obstáculo más grande que tiene el plan de Dios? ¿En dónde está el obstáculo más grande que tiene el superior plan de Dios? Porque es superior. Ahora, mientras usted busque Isaías 55, versículo 8, quiero decirle, hermanos, que cuando usted considera el plan de Dios superior a su mismo plan,
hacer su voluntad no va a ser tan difícil. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, ¿cómo será el plan de Dios? ¿Cómo será la voluntad de Dios? Eso es un misterio, es muy difícil de asimilar. Pero es difícil de asimilar cuando no se le da la importancia que se le debe dar. Cuando se considera importante y superior, no va a ser tan difícil. ¿Ya encontraron Isaías capítulo 55 versículo 8? ¿Ya sabe cuál es el primer obstáculo? El más grande, el más duro de derribar. Dice el versículo, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Dónde está el obstáculo más grande para que se cumpla el plan de Dios? En usted, en su mente. Ahí está. El más grande obstáculo para que se cumpla el plan de Dios está en usted mismo, está en mí, en mi pensamiento, porque mi pensamiento es diferente al pensamiento de Dios. Y cuando su pensamiento y mi pensamiento es diferente, me va a ser muy complicado hacer su voluntad. ¿Quién es el peor enemigo del proyecto de Dios para su vida? El diablo mentiroso, sinvergüenza, que Dios lo reprenda. Sí, hay que hacer guerra espiritual y hay que reprenderlo, pero específicamente dice la Biblia que hay que resistirlo. La limitante más grande del plan de Dios está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero le tengo una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? A pesar de que estamos en contravía del propósito de Dios, este va a prevalecer a como dé lugar. Aunque el obstáculo más grande para que se cumpla el superior plan de Dios esté en nuestra mente, seamos nosotros mismos, les tengo la buena noticia de que el propósito de Dios se cumple porque se cumple. ¿Les parece buena noticia eso? Diga a la persona que está a su lado, aunque usted esté en contra, se va a cumplir. Y para eso tenemos que mirar ejemplos. Les voy a hablar del primer ejemplo. Jonás. ¿Quién era Jonás? Un profeta. ¿Y a dónde le dijo Dios a Jonás que se fuera? A Nínive. ¿Y para dónde se fue él? Iba en contravía. Su rumbo era diferente. Pero, escúcheme bien, Jonás llegó a Nínive. ¿Cómo le parece? Aunque no quería, llegó. Ese es el primer ejemplo. Él no quería cumplirlo, tenía sus argumentos, pero Dios le dijo, vas a Nínive porque vas a Nínive. Llegó a Nínive, predicó, ¿y quién se convirtió? La mitad. Se convirtieron 5, se convirtieron 10, hasta las vacas se convirtieron. Todo el pueblo se convirtió. Ejemplo número 2, Sansón. ¿Sabe usted quién es Sansón? En la historia de la humanidad no ha existido hombre más fuerte que Sansón. Con sus propias manos derribó el ejército de los filisteos, mató leones, mató osos con sus propias manos. David los mató con una honda, no con una moto honda, no, con una cauchera. ¿Pero con qué los mató Sansón? Sus propias manos. No ha habido hombre más fuerte sobre la faz de la tierra que Sansón. ¿Cumplió el propósito de Dios? Sí, lo cumplió. ¿Sabe cómo lo cumplió? Sin ojos. Jueces, capítulo 16. Jueces. A mí me impresiona este versículo, hermanos. Me impresiona, me da hasta escalofríos este versículo, hermanos. Pastor, si le produce eso, no lo lea. Voy a leerlo y voy a aguantarme. Jueces capítulo 16 versículo 30. Mire cómo se cumplió el propósito de Dios en Sansón. Dios levantó a Sansón para que enfrentara y derrotara a los filisteos. Amén. ¿Cumplió ese propósito? Sí, lo cumplió. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella.
y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Eso es harta gente. ¿Cumplió su propósito? Sí. Se desvió, pero lo cumplió. Aquí hay algo, hermanos, que usted y yo tenemos que tomar nota como un principio. Vas a llegar a donde Dios quiera que llegues. Usted verá si llega en barco o en el estómago de un pez. Usted decide cómo llega. Vas a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted decide si lo cumple con ojos o sin ojos. Porque Sansón lo cumplió. ¿Pero cómo? Sin ojos. Cuando los filisteos lo atraparon, y usted conoce la trampa, Dalila, lo peluquearon, etcétera. No voy a profundizar porque es extensa la enseñanza. Usted sabe que no era el pelo, era la presencia de Dios que se fue de Sansón lo que le quitó su fuerza. Pero él clamó, Dios le devolvió la fuerza, derribó el templo pagano y muchos filisteos murieron. Pero él también se murió y no tenía ojos. Sin ojos. De hecho, pienso yo, porque es el tiempo de los jueces, tenía perfil de rey Sansón, guerrero, un hombre prominente, fuerte, de buen parecer. Hubiera sido un buen rey, digo yo. Pero terminó su vida cumpliendo el propósito de Dios, pero sin ojos. Usted decide cómo llega. Si llega en barco o en el estómago de un pez. Usted verá cómo lo logra, con ojos o sin ojos. ¿Por qué le quitaron los ojos los filisteos? ¿Por qué le quitaron los ojos? Porque le tenían miedo. Dijo, no, este hombre, con todo lo que ha hecho, la visión es lo más importante. Y le quitaron los ojos para que no nos vea, para que no vuelva a estar en batalla. Pero, sin embargo, cumplió el propósito de Dios. Aunque los planes suyos sean contrarios, Dios va a cumplir su propósito. Ese es el primero. El segundo, Mateo capítulo 1, versículo 5. Y este pasaje es muy pertinente para lo que está ocurriendo en nuestros días. Muy pertinente, hermanos. Y creo que nos deja una gran enseñanza. Mateo capítulo 1, versículo 5. Ahí está la genealogía de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, Isaí engendró, 5, listo. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí al rey David. Escúcheme bien, que el propósito superior de Dios se va a cumplir así las condiciones no parezcan las necesarias. Me llama la atención la genealogía de Jesús. Encontramos nombres de hombres prominentes: Abraham, David, Salomón. Pero encontramos el nombre de dos mujeres, dos joyitas. Rahab. ¿Cuál era el apelativo, o cuál es el apelativo de Rahab? Y Ruth. ¿Cuál es el apelativo de Ruth? No los menciona Mateo porque les tiene respeto, pero en la Biblia se menciona a Rahab como la ramera. ¿Y cómo se menciona a Ruth? La moabita. ¿Cómo estos nombres de mujeres y de dudosa reputación están en medio de nombres tan santos y tan importantes, haciendo parte de la genealogía de nuestro Rey y Salvador? ¿Cumplían las condiciones para estar en ese lugar de honor? No. Rahab, la ramera. Hay otras versiones más modernas que sí son más explícitos. La
¿Y qué me dice de Ruth? La moabita. Mujeres paganas que no eran descendientes de Abraham. Mujeres que no cumplían las condiciones, pero las encontramos allí. ¿Por qué me gusta este versículo? Porque cuando se habla de inclusión, y se habla mucho de inclusión, ¿no? Que hay que incluir a las minorías. Yo veo que la Biblia es un libro incluyente y que el propósito de Dios es incluyente. Que la Biblia no discrimina la condición de las personas. Ahí están estas mujeres en lugares de honor. Ruth fue la abuelita del rey David. Muy posiblemente lo tuvo entre sus brazos, siendo una mujer ya anciana. Muy posiblemente Noemí tuvo en sus brazos al rey. Recuerda que la palabra de Dios dice que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Estaremos subiendo contenido semanal a este canal que de seguro edificará tu vida y la de muchas más personas. Solo si compartes este video, si te suscribes, si le das like y si nos sigues. Dios los bendiga. Jesús.